Una de las aplicaciones de la pila es para evaluar la paridad correcta de paréntesis. En un lenguaje de programación, ustedes pueden introducir la siguiente expresión. El compilador, antes de ejecutarla, debe de verificar que los paréntesis se cierran y se abran en la posición correcta. Si yo tengo esto, me tiene que decir que la expresión es correcta. Si yo no tuviera algún paréntesis o tuviera un paréntesis de más, me tendría que decir que la expresión es incorrecta. Aquí tenemos un diagrama de flujo para ver cómo funciona una pila para solucionar este problema. Esta expresión la voy a tener en una estructura donde tengo yo cada símbolo. Al final de la estructura tengo un indicador que me dice que hasta ahí termina la expresión. Empieza el diagrama de flujo. ¿Es fin de la expresión? No. Por lo tanto, va a verificar qué tipo de símbolo es. En este caso, el símbolo al que estoy apuntando, ¿es un paréntesis abierto? Sí. Lo que hace es que lo va a meter a la pila con la instrucción push, y la pila es una estructura diferente, es una estructura aparte de donde yo tengo mi expresión. En este caso hago un push al símbolo, entonces se introduce en la pila el paréntesis abierto. De acuerdo al diagrama de flujo, de aquí lo que hago es avanzar al siguiente símbolo. Avanza al siguiente símbolo y vuelve a verificar. ¿Es fin de la expresión? No. Verifica. ¿Es un símbolo del paréntesis abierto? Sí. Y nuevamente lo pone en la pila. De aquí avanza y lo que le dice es que avance a la siguiente posición. En este caso tengo una. Este diagrama de flujo únicamente sirve para validar la paridad de los paréntesis. Estos símbolos simplemente los va a ignorar. Entonces, ¿es un símbolo de paréntesis abierto? No. ¿Es un símbolo de paréntesis cerrado? No. Y lo único que hace es avanzar al siguiente símbolo. Va a hacer lo mismo con el más, con la B. Cuando llega al paréntesis cerrado, ¿es fin de la expresión? No. ¿Es un símbolo de paréntesis abierto? No. ¿Es un símbolo de paréntesis cerrado? Sí. Y va a verificar si la pila está vacía. Como la pila no está vacía, como efectivamente tiene dos símbolos dentro de la pila, entonces lo que va a hacer es que va a hacer un pop. Va a sacar un símbolo de la pila, ¿sí? Y va a avanzar al siguiente símbolo. Como pueden ustedes observar, lo que hizo es que con este pop quitó este paréntesis que tenía aquí en la pila, lo que le da una idea de que ya tenía uno abierto y llegó el paréntesis con el cual cerraba. Y hasta aquí mi expresión es correcta. Avanza al siguiente símbolo y otra vez vuelve a preguntar si es fin de la expresión. Como no es fin de la expresión, verifica. ¿Es un paréntesis abierto? Sí. Entonces lo pongo en la pila y avanzo al siguiente símbolo. Estos símbolos no los va a tomar en cuenta, simplemente va a avanzar el apuntador. Cuando llega a este símbolo de paréntesis cerrado, ¿es fin de la expresión? No. ¿Es un símbolo de paréntesis abierto? No. ¿Es un símbolo de paréntesis cerrado? Sí. Verifica que la pila no está vacía. Efectivamente, la pila no está vacía, por lo tanto, hace un pop, quita este símbolo de la pila y avanza al siguiente símbolo. ¿Es fin de la expresión?
no. ¿Es un símbolo de paréntesis abierto? No. ¿Es un símbolo de paréntesis cerrado? Sí. Verifica que la pila está vacía. Como la pila no está vacía, hace un pop y me queda la pila vacía. Y avanzo aquí. Cuando llega aquí al fin de la expresión, ¿sí? Tengo ya el indicador que es fin de la expresión, se sale y verifica. ¿La pila está vacía? Sí. Como la pila está vacía, esto indica que la paridad de estos paréntesis fue correcta y entonces mi algoritmo me dice que la expresión es correcta. Veamos ahora el mismo ejemplo, el mismo diagrama de flujo, pero con una expresión incorrecta. Como pueden ustedes observar, aquí está faltando un paréntesis abierto. Tengo la expresión en una estructura donde cada símbolo es una variable. Y se empieza a ejecutar el diagrama de flujo. De igual manera se coloca al inicio y dice, ¿es fin de la expresión? No. Por lo tanto, se hace un push a la pila y se avanza al siguiente símbolo. ¿Es un paréntesis abierto? Sí. Por lo tanto, se hace un push en la pila y se avanza al siguiente símbolo. El símbolo de A más y B no hace ninguna instrucción, simplemente los ignora hasta que encuentra un paréntesis cerrado. ¿Es un paréntesis cerrado? Sí. ¿La pila está vacía? No. Por lo tanto, hago un pop y empiezo a avanzar. Este símbolo lo ignora, este símbolo lo ignora, se ignora hasta que llego aquí a un paréntesis cerrado. Entonces, ¿es un paréntesis cerrado? Sí. Y verifica que la pila está vacía. ¿La pila está vacía? No. Por lo tanto, hace un pop y avanza al siguiente símbolo. Cuando llega aquí, ¿es un símbolo de paréntesis abierto? No. ¿Es un símbolo de paréntesis cerrado? Sí. Sin embargo, la pila está vacía, ¿sí? Y en este caso, marco error y se sale. Esto me indica que esta expresión es incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Cuando llegó este símbolo, se da cuenta que no tiene su par abierto, porque no tiene nada en la pila. En este último ejemplo, nos está escribiendo el último paréntesis. El paréntesis que cierra este otro paréntesis. Entonces vamos a ejecutar el diagrama de flujo. ¿Es fin de la expresión? No. ¿Es fin de la expresión? No. ¿Es un símbolo de paréntesis abierto? Sí. Lo pongo en la pila y avanzo al siguiente símbolo. ¿Es un símbolo de paréntesis abierto? Sí. Lo pongo en la pila y avanzo al siguiente símbolo. Estos símbolos se ignoran hasta que encuentra el símbolo de paréntesis cerrado. ¿Es un símbolo de paréntesis cerrado? Sí. ¿La pila está vacía? No. Por lo tanto, hago un pop y avanza al siguiente símbolo. Este lo ignora. Llega a un paréntesis abierto, el cual introduce en la pila. Estos símbolos los ignora hasta que llega a un símbolo de paréntesis cerrado. ¿Es un símbolo de paréntesis cerrado? Sí. ¿La pila está vacía? No. Entonces hace un pop y se queda aquí. Avanza al siguiente símbolo. Cuando aquí llega y es fin de la expresión, sí. Entonces ahí es importante hacer esta última evaluación. ¿La pila está vacía? No. Por lo tanto, esta expresión es incorrecta.
Al momento en que la pila no está vacía, me estoy dando cuenta que se hizo un push con alguno de estos paréntesis y que nunca se hizo su pop correspondiente. Una vez que se tiene la lógica del diagrama de flujo, hay que convertirlo a un lenguaje de programación. En este caso lo vamos a traducir a C++. Se está creando una pila que se le está llamando S. Se crea una expresión y una variable que me va a permitir salirme del ciclo. Esta variable de inicio le estoy asignando, es de tipo booleano y de inicio se le asigna el valor de falso. Después se solicita la expresión y se captura en la variable expresión. Todas estas instrucciones no se reflejan en el diagrama de flujo porque es parte del lenguaje, no es parte de la lógica. Este fin de expresión se está traduciendo en esta instrucción estoy empezando en i igual a 0. En la expresión de i, o sea, el valor que tenga expresión de i es diferente de nulo. En C++, cuando se captura una cadena de caracteres, automáticamente, cuando se termina de introducir la cadena, el compilador anexa el carácter nulo. Una vez que encuentre el carácter nulo es cuando se va a salir. Esta decisión se traduce en este if. Si la expresión de i es igual a un símbolo abierto, y esta es la instrucción que se va a realizar. Esta decisión se traduce en si expresión de i es un símbolo cerrado. Esta decisión se va a ejecutar si esto se cumple. Por lo tanto, este if tiene anidado este otro if. Si la pila está vacía, entonces error lo va a convertir a verdadero. La variable error que yo tenía aquí la convierto en verdadero. Y se hace un break para que se salga de este ciclo for y se venga de inmediato acá. En caso contrario, no, va a ser un pop. ¿Sí? Este giro del ciclo lo hace automáticamente aquí el lenguaje, y avanza siguiente símbolo, básicamente es y más. Una vez que se termina de recorrer la expresión, se tiene que verificar con esta condición si la pila está vacía o si hay un error. Si hay un error, imprimo que la expresión es incorrecta. En caso contrario, si la pila no está vacía, digo que la expresión es incorrecta, y si no, imprimo que la expresión es correcta. Vamos a ejecutar el código con un ejemplo de una expresión. Se crea el objeto S de tipo pila. Entonces se crean los elementos de la pila, se crea su variable tope con 0 en el tope, porque así lo indica el constructor. Todo ese objeto es el objeto S. Se crea la función, la variable error, y se le asigna falso. Se pide al usuario introducir la expresión, el usuario introduce la expresión. Vamos a ver el mismo ejemplo. Y cuando el usuario le da Enter, después de que introduce la expresión, automáticamente el compilador va a ponerle a la casilla un nulo. Empieza el recorrido del for con int i igual a 0. Entonces tengo la variable i, la cual tiene el valor de 0 y va a estar señalando a esa casilla del arreglo. Si expresión de i, es decir, el valor, aquí estoy haciendo referencia al contenido.
Si expresión de I es diferente de nulo, sí, porque tengo un paréntesis abierto. Entonces, mientras se cumple esta condición, va a entrar a este ciclo for. Este ciclo for se termina aquí. Si expresión de I es un símbolo abierto, entonces lo pongo en la pila. ¿Sí? Automáticamente la pila va a poner ahí 1, el tope. Luego, y termina el ciclo for, como esta no se cumple, termina el ciclo for y avanza el I en 1. Como expresión de I es un paréntesis abierto, entonces hace un push en la pila, ¿sí? Y termina el ciclo for, que aquí no va a entrar. Este lo ignora, se ignora, se ignora hasta que llega un paréntesis cerrado. Como es un paréntesis cerrado, ¿sí? La pila no está vacía, ¿no? Entonces se hace un pop y se saca este paréntesis de la pila. Regreso, avanzo aquí, es un paréntesis abierto, ¿sí? Por lo tanto, hago un push en la pila. Es un paréntesis cerrado, no pasa nada, simplemente se regresa al for. Estos los ignora hasta que llega un paréntesis abierto. Es un paréntesis abierto, sí. Es un paréntesis cerrado, ¿sí? Entonces ve que la pila está vacía, no, como la pila no está vacía, hace un pop, regresa y avanza. La pila está vacía, no, hace otro pop, regresa y aquí dice expresión de I es diferente de nulo, no, porque aquí tengo mi marcador de fin de la expresión como un carácter nulo. Entonces, como este ya no se cumple, se termina este ciclo for y continúa el flujo una línea después del ciclo for, que es este de aquí. ¿Hay un error? No. Entonces, la pila no está vacía, no. Y entonces imprime que la expresión es correcta.